Inspirateando Ando, el podcast de Elena Peña, el espacio para entrevistar personas dignas de inspiración. Bienvenido al episodio 12 de Inspirateando Ando. Nuestro invitado de hoy es desarrollador web, experto en accesibilidad, es instructor en Platzi y fotógrafo por hobby. Démosle la bienvenida a David. David, un gusto tenerte por aquí. Realmente me emociona demasiado compartir este espacio contigo. No sé si quieres aprovechar para presentarte y platicarnos un poquito sobre ti. Mi nombre es David Flores. Actualmente estoy trabajando como Senior Web UI Developer en Globant. Eso significa que desarrollo páginas web, todo relacionado con lo que ven en el navegador, eso yo trabajo. Y soy Accessibility Expert, experto de accesibilidad, que esto trata de decir que al final del día todo el software que nosotros hagamos, yo hago que las reglas se cumplan para que al final del día la mayor cantidad de personas con o sin discapacidad puedan utilizar ese software. Entonces, en eso estoy ahorita. Me gusta mucho participar en comunidades. Bueno, pues te conocí en una de las Platzi Talks que hubo el año pasado. Ahí también dan una charla de accesibilidad y un poquito de mi vida. Y bueno, ahorita estoy como en un side project, en un proyecto personal que le estoy pegando muy fuerte a la fotografía. Entonces, en eso estoy ahorita. ¿Cómo ves, Elena? Me encanta. De hecho, como lo comentas, nos conocimos en un evento aquí en Ciudad de México y justo me llamó mucho la atención el tema de la accesibilidad que nos platicabas que estás trabajando y cuál es la realidad de que hoy en día muchas aplicaciones, mucha tecnología, pues no está habilitada para que las personas con capacidades diferentes puedan pues tener acceso a toda la información y a todos los beneficios de las redes sociales y tecnologías que tenemos hoy en día. Sí, realmente cuando empecé en la carrera era un tema que ni me pasaba por la cabeza. Desde muy pequeño tuve como el privilegio de poder convivir con personas con diferentes discapacidades, por ejemplo, personas con síndrome de Down, porque mi papá era muy así de hacerse amigos, de ayudar mucho a las personas que lo necesitaban, y bueno, creo que ahí también viene un poquito de mi background, y bueno, hasta ahí lo había dejado. Ya cuando empecé a desarrollar software, lo que me pedían lo hacía, ¿no? O sea, sin preguntarme de si las personas lo podían utilizar, si yo estaba creando una barrera en Internet. Entonces, aquí en Globant tuve la oportunidad de que estaba en puerta una demanda en un proyecto en el que estaba trabajando y dijeron, David, hay que especializarnos porque tenemos que cumplir las normas para que no nos demanden, ¿no? Y sobre todo, pues, para no perder el cliente y nos siga yendo bien. Entonces empecé a investigar, me empecé a hacer esa pregunta de, wow, o sea, ¿a quién le estoy quitando la oportunidad de poder aprender? Porque estábamos haciendo un software educativo, el llamado EdTech, y entonces, pues, ¿a quién le estaba quitando realmente la oportunidad de poder aprender, no? Entonces, ese fue como el principal detonador para yo seguir aprendiendo, porque realmente es un tema complicado y difícil, y más porque todo está en inglés, muy poco está para Latinoamérica. Y bueno, me empecé a empapar de tanto de esa información que, pues bueno, fui el líder de accesibilidad para ese proyecto y logramos salir adelante. Cumplimos las normas, nos felicitaron. Incluso por ahí hubo unas ofertas de trabajo para empresas muy grandes de accesibilidad para poderme unir a ellos, pero pues bueno, sigo aquí en Global. Me encanta, creo que es como el encontrar la oportunidad dentro de los problemas para desarrollar y crecer en los diferentes ámbitos y es como, no sé, hace unos días estaba recordando, después de la charla contigo, un día estaba platicando con mi sobrino, el niño tiene 6 años, y regularmente nuestras charlas mediante WhatsApp son por audios, todas nuestras charlas es audios, y de repente un día me mandó un mensaje escrito. Entonces yo le decía, wow, ya aprendiste a escribir. No, es que le hablo a mi teléfono y mi teléfono escribe. Entonces ya después conecté con lo que tú platicas, digo, cómo la facilidad de que un niño de 6 años pueda escribirme mediante una aplicación y me imagino toda la magnitud, digo, ese es un ejemplo muy pequeño, pero es la magnitud de la accesibilidad para todas las personas
pequeñas, invidentes, que tienen alguna discapacidad, incluso pues la falta de manos o algo así. Sí, exactamente. Y bueno, eso lo vemos para las personas que realmente nacen con una discapacidad, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los adultos mayores que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela? Que, o sea, en Latinoamérica es muchísima gente, ¿no? En mi núcleo familiar llegó a pasar, entonces, gracias a la tecnología, por ejemplo, ahora se le habla al celular y ya manda el mensaje escrito, ¿no? Entonces, pues ahí viene una de las ventajas si nosotros empezamos a trabajar en software accesible, de que realmente no nada más ayuda a las personas con discapacidad, sino nos ayuda a todo el planeta, ¿no? Incluso en las normas de accesibilidad siempre dice, hay dos tipos de discapacidad, la permanente y temporal. Pues permanente sabemos que es cuando ya no vemos, ¿no? Para toda nuestra vida, cuando perdemos la habilidad de escuchar, cuando perdemos una extremidad, pues esa es la permanente, pero la situacional o temporal es, por ejemplo, estamos cargando un bebé, ¿no? Y nada más podemos utilizar una mano y con una mano necesitamos mandar el mensaje. Entonces ahí ya viene el apoyo de la accesibilidad, ¿no? O o no sé, nos enyesaron un pie y tenemos que manejar un auto, entonces ahí viene también la ventaja de poder trabajar en la accesibilidad, ¿no? Bueno, todo esto empezó a crecer todavía más cuando llegó la pandemia, porque todo lo teníamos que hacer desde casa, ¿no? Entonces ahí nos pusimos como un poquito más en los zapatos de las personas que no pueden salir de casa, por ejemplo, para nosotros empezar a hacer los trámites online, ¿no? Por ejemplo, una persona que utiliza silla de ruedas, por lo regular los edificios donde se encuentran los bancos no tienen rampas de acceso y es súper complicado poder acceder a uno de estos edificios. Entonces sus trámites lo hacía online. Entonces, si en ese momento no lo podía hacer, pues ni modo, ¿no? Tenía que buscar la ayuda de alguien para poderlo lograr. Y ahora con pandemia todo eso empezó a cambiar de que, híjole, o sea, ahora tenemos que hacer que el software que utilizan o que nosotros ofrecemos a través de Internet realmente se puedan completar los trámites o se puedan realizar ciertas operaciones que antes no se podían. Entonces ahí viene todavía la ayuda pues, para todo tipo de personas, ¿no? La pandemia sí aceleró un poquito todo eso y está bien cool porque son situaciones en las que no nos habíamos puesto a pensar anteriormente, ¿no? Definitivamente, y creo que cuando vemos el impacto que generan estas personas, nuestro trabajo rinde más frutos, ¿no? Porque ahora somos más felices de ver que estamos contribuyendo a que una parte importante de la sociedad sea parte del día a día, como lo mencionas, o sea, pues muchas Sí. veces las personas mayores tienen que hacer trámites, no tienen a la mano a alguien joven que les ayude y tampoco tienen a la mano a alguien con las capacidades de que los pueda llevar y acompañar a hacer los trámites a una oficina y menos en una pandemia. Entonces, ahora que lo mencionas y que ves como el resultado de lo que estás haciendo junto con tu equipo, creo que es no sé, un efecto de mucha felicidad. Sí, exactamente. Y bueno, ahí tocas un tema bien importante, que es el salario emocional, porque, o sea, el salario en dinero, pues sí lo ocupamos, ¿no? Pero el salario emocional es esa recompensa que nos permite seguir trabajando con pasión día a día a mejorar la vida de otras personas. Por ejemplo, ya escuché varios de tus podcasts, varios capítulos y están bien cool. Y bueno, yo también creo que cuando conoces a otras personas, sus historias, los hacks que empiezan a compartir, es parte del salario emocional que te impulsa a seguir haciendo esto, ¿no? Entonces sí, es muy importante. Bueno, ese es creo que el primer hack que voy a mencionar, eh, que siempre que hagamos un trabajo, empecemos a buscar el salario emocional, porque es la parte que nos va a seguir motivando y sobre todo que nos va a llenar en el día a día para que en esos días difíciles que digamos, ay, hoy no quiero trabajar, pero de repente recuerdes y digas, pero si hoy sí trabajo, entonces hoy voy a poder ayudar a tantas personas, ¿no? Entonces, sí, el salario emocional es muy, muy importante. Definitivamente creo que es la mayor recompensa que podemos tener cuando ayudamos a más de una persona a formar parte de algo que para nosotros
es de lo más normal poder escribir en un Twitter, en Facebook, estar en Instagram, pero las personas que no tienen vista, o sea, ¿cómo disfrutan de un videojuego? ¿Cómo disfrutan de una película simplemente? Sí, efectivamente. Entonces, sí, bueno, parte de mi trabajo es eso, trabajar para que dejemos un internet mejor de lo que encontramos, que no tenga tantas barreras y que al final del día la mayor cantidad de personas puedan disfrutar de, como dices, ver una película, escribir un tweet o simplemente poner un video en YouTube, ¿no? Por ejemplo, YouTube ya tiene subtítulos, tiene un montón de cosas para que sea accesible. Entonces, la diversión debe de ser para todas las personas, ¿no? Y una duda, ahora con todo esto creo que tengo una nueva responsabilidad como creadora de contenido. ¿Cómo puedo yo empezar a crear contenido que sea accesible para las demás personas? Muy buena pregunta. Realmente, si nosotros utilizamos plataformas de terceros, pues no podemos hacer mucho. Pero, por ejemplo, las redes sociales más famosas como Twitter, Facebook, Instagram, nos proporcionan algunas herramientas que nosotros podemos utilizar para hacer el contenido accesible. Por ejemplo, ahora que Twitter ha evolucionado, al momento de que nosotros cargamos una imagen, nos dice, ¿quieres agregar un texto alternativo? Y eso es de suma importancia porque, o sea, la inteligencia artificial ahorita ya está muy avanzada, pero no es capaz como de describir a ciencia cierta qué es lo que nosotros queremos expresar con la imagen, ¿no? Entonces, para eso es el texto alternativo. Nosotros le ponemos, por ejemplo, subimos una imagen de un paisaje y nosotros la empezamos a describir de una montaña de 3.600 metros de altura, con nieve en la punta y en la parte de abajo un bosque. Entonces, si esa imagen la subimos con ese texto alternativo, cuando las personas utilicen la plataforma, lo utilizan con un lector de pantalla. Entonces, cuando el lector de pantalla se posicione en esa imagen, le va a decir, ok, aquí hay una montaña de tantos metros de altura, con nieve y árboles, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo y sobre todo no abusar tanto de los iconos, porque hoy en día la chaviza tienen iconos con un montón de significados que ni siquiera son los que describen la imagen, ¿no? Entonces, abusar tanto de los iconos y poner un texto claro, y creo que con eso es suficiente para cuando uno crea contenido y subirlo a las plataformas, eso ayuda mucho. Y es que para cada uno de nosotros los iconos tienen un significado diferente y también depende mucho del contexto. Entonces creo que Ajá. el dejarlos un poquito de lado, como dices ahora que lo mencionas, pues puede contribuir a que el lector de pantalla identifique mejor las emociones que queremos expresar a pesar de los iconos, porque pues a lo mejor para mí la carita significa alegría, para otro significa tristeza, ¿no? Entonces es como pues muy variable esta parte. Sí, exacto. De hecho, los iconos por detrás, si los convertimos a texto, tienen un significado y ese significado es el que lee los lectores de pantalla. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos el icono de una flor y luego un texto bien filosófico, como que no hace match, no hace sentido, ¿no? Pero a lo mejor en nuestra mente para comunicarlo sí, ¿no? Pero con un lector de pantalla queda totalmente fuera de contexto. Entonces, sí, no abusar de eso y o hacer pequeñas anotaciones de, esta flor hace referencia a tal párrafo que menciona tal poema o algo así, ¿no? Pero siempre siendo muy explicativos con lo que queremos comunicar. Hace alusión a la rosa del principito. Ándale, exactamente, por ejemplo. Perfecto. Oye, y desde el principio de los tiempos, ¿de dónde surgió tu gusto por la tecnología? Em, Bueno, es que en un principio yo me enfoqué mucho a lo que es el hardware, o sea, todas las piezas físicas de una computadora. Ni siquiera me metí al software porque no lo sabía utilizar. La primera computadora que tuvimos la tuvimos como por 2 días y luego la quemé. Entonces, pues ahí viene la frustración, ¿no? O sea, no vengo de una familia muy acomodada, la tuvimos con mucho sacrificio esa computadora y fue de, pues se quemó, ¿no? Entonces, la frustración de, pues tener esa deuda, de que ya no lo íbamos a utilizar,
Entonces, en su momento me sentí muy culpable y dije, pues, ¿qué podemos hacer, no? Para que esto funcione. Entonces, la empecé a destapar, empecé a ver sus componentes, empezaba a ver cómo prendía, cómo funcionaba, y ahí como que me interesó la parte del hardware. Llegó un momento en el que empecé a conocer también un poquito más de electrónica, a conocer fusibles, a conocer los switches, y resultaba que pues la computadora no estaba quemada, sino nada más le hacía falta un fusible. Entonces, o sea, se cambió y quedó y prendió. Esa creo que fue como mi primer acercamiento con la tecnología y cómo empecé pues sí, a meterme un poquito a esa parte de los computadores, ¿no? Ya después con el tiempo fue avanzando, fui conociendo más componentes. Por ejemplo, yo conocí los discos duros de 5 gigabytes, que yo creo que eran como de 20 centímetros por 20 centímetros, y ahí cabía todo, ¿no? Ya conforme fue evolucionando y fui conociendo y mi papá me dio la oportunidad de seguir conociendo más de computadoras, pues ahora ya existen estos discos, bueno, en ese tiempo discos duros mecánicos, ya un poquito más compactos, casi de la mitad o menos de la mitad del tamaño de ese tiempo, ¿no? Entonces yo decía, wow, y me emocionaba y ya sabía diagnosticar computadoras con 10 años, yo creo que tenía, ya sabía, si no mandaba video, ya sabía que podía hacer un cable, podía hacer la memoria RAM, por ejemplo. Y bueno, así me la pasé un tiempo conociendo de computadoras, hasta que después mi papá también nos dio la oportunidad de tener ahora una computadora un poquito más actual, ¿no? Entonces, con eso conocí mi primer internet, que fue el Encarta. No sé si a ti te pasó, si conociste Encarta. Ah, Sí, bueno. sí, me tocó cuando estaba en la primaria. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, nosotros vivimos cuando el internet todavía no estaba tan cool, ¿no? Entonces tocaba ir a la biblioteca o después conociendo esta super maravilla de la Encarta, ¿no? Por ejemplo, estos discos, estos CDs que te vendían con enciclopedias, entonces ya ahí buscabas, ¿no? Entonces, pues sí, ese fue como mis primeros acercamientos, vi cómo era la tecnología del lado físico, cómo funcionaba. Sabía utilizar Word, me encantaba porque en ese tiempo existía como el clip que brincaba en el Word, o lo podías cambiar por Albert Einstein, me parece. Entonces, pues sí, esos fueron como mis primeros pasos. Ya después, cuando tuve como 16 años, empecé a aventar realmente mis primeras líneas de código en HTML básico, en un blog de notas. Y bueno, aquí en tecnología hay un meme bien famoso de que nosotros podemos poner como que las letras pasaran así, ¿no? Alrededor de la pantalla, de un extremo a otro, como marquesina. Entonces, nosotros ya lo hacíamos y ya nos sentíamos súper poderosos, ¿no? De que ya estábamos codeando. Entonces, esas fueron mis primeras líneas de código y bueno, eso fue en la preparatoria, y después me tocó entrar a la universidad. Pero sí, así fueron como mis inicios con la tecnología. Yo creo que definitivamente es como perderle el miedo, ¿no? En general, perderle el miedo a moverle a la computadora que al final de cuentas ya estaba quemada, más Sí, daño no pues le podías hacer y al final de cuentas salió bien y funcionó nuevamente. sí, exactamente. Sí, el miedo muchas veces nos bloquea, pero pues, o sea, quemada ya estaba, ¿no? Como decías, ¿qué más podía salir mal? La quemada ya estaba, con las primeras líneas de código que tenías, pues no iban a dañar o a beneficiar algo porque pues estabas apenas empezando. Entonces es como perderle el miedo, empezar poco a poco y pues si te equivocas, aprendes del error y vas nuevamente. Sí, exactamente, que creo que eso es un buen hack de decir, bueno, a lo mejor no lo vemos en el instante, ¿no? Pero, ok, nos equivocamos, fallamos, pero hay que superarlo, y ya una vez que se supera, decir, ok, ¿qué, qué aprendí de aquí? ¿Qué me puedo llevar? ¿Qué paso seguí para poder tener éxito? ¿O qué fue lo que hice? ¿Qué actitud abordé para que esto fuera exitoso? Entonces, yo siempre digo que las personas somos la suma de todos nuestros errores y de todos nuestros éxitos, pero más de los fracasos, ¿no? Entonces, porque los fracasos al final del día son lo que nos dan la experiencia. Entonces, ¿qué aprendí de este fracaso, no? ¿Cómo lo pude sobrellevar? Y sobre todo no rendirse, no tapar con una manta o con la mano ese error,
porque al final del día los errores son como, los fracasos son como una bolita de nieve, ¿no? Si no los atacamos en su momento, ya después es súper complicado poder solucionarlo, ¿no? Entonces, sí, afrontarlo y de ahí aprender, porque solamente así uno agarra experiencia. Sí, y como dices, ¿no? De repente se hace más grande y más grande el problema cuando se pudo haber solucionado en un principio. Ajá, exacto. Entonces, sí, no, o sea, no le tengan miedo a los problemas, péguenle con todo, y si no, pidan ayuda, porque, o sea, también pedir ayuda es muy, muy importante. Oye, ¿y cuáles son esas experiencias o memorias que tienes de la universidad? Eh, fue de, pues, ¿cómo la vamos a pagar, no? Porque realmente yo estoy acá en el Estado de México, en Toluca, y realmente no, bueno, pues cuando no tienes, todo es caro. Entonces, pues nosotros no teníamos y me tocaba tomar 3 transportes para llegar a la universidad, ¿no? 3 de ida y 3 de venida. Entonces, pues ahí el gasto se iba incrementando mucho más. Y bueno, creo que esa fue como la primera experiencia fea que tuve de, híjole, o sea, ya estoy dentro, pero el reto no era entrar, el reto era cómo mantenerse para poder terminar. Entonces, sí, yo creo que eso fue lo primero que me di cuenta y el primer blocker que tuve para poder seguir, entre comillas, aprendiendo y ser un profesionista, ¿no? Entonces, sí, fue complicado, pero bueno, ahí viene, n- apenas vi una TED Talk de, ay, no recuerdo el nombre de esta artista, pero decía que benditos sean los frutos de la adversidad, ¿no? Porque esos son lo que nos ayuda a seguir creciendo. Y bueno, en ese punto fue de, ok, a ver, de lo que estoy aprendiendo, ¿qué puedo poner en práctica para yo poderme mantener? Entonces, eso me lo pregunté año y medio después de haber entrado a la carrera y la verdad es que no o sea, voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Si tienen la oportunidad de estudiar, estudien. Esto no es un consejo para todos, ¿no? Lo que había aprendido en este año y medio realmente no me había servido para ponerlo en práctica y yo poder ganar dinero o monetizar ya ese conocimiento que tenía. Entonces, pues bueno, ahí viene como el primer golpe de realidad de, híjole, esto no me está sirviendo, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, en ese momento el internet ya estaba más cool, ya había más cosas, ya teníamos YouTube, Twitter, de hecho, era como el boom de las redes sociales. Y bueno, en ese punto me metía en internet para ver qué podía hacer ya con lo que según yo sabía y realmente no podía hacer nada, pero me encontré un programa bien especial en ese momento que se llamaba mejorando.la, mejorándola, que ahora es Platzi. Entonces decían, vamos a abrir esta plataforma, va a tener tal costo y aquí podemos aprender tecnología, vamos a poder aprender a programar en HTML, CSS y JavaScript para nuestras primeras páginas web. Entonces, ahí fue donde se le metió la luz a mi camino, donde vi la luz al final del túnel y yo, o sea, ahorré todo lo que tenía para poder pagar la suscripción de 2 meses y me puse a aprender. Entonces, ahí aprendí a desarrollar ya más profesionalmente y me sirvió bastante porque esos fueron los fundamentos de todo lo que ahora sé. Entonces, tomé esa parte y después abrieron un curso de WordPress, también lo tomé. WordPress es este framework que nos permite hacer páginas web súper rápido. Entonces, combinado con lo que aprendí en los cursos anteriores, lo empecé a mezclar y bueno, ahí aprendí a programar muy fuerte. Entonces, ahora sí ya tenía herramientas que yo podía explotar, ya tenía conocimiento para poderlo monetizar y al final del día empezar a tener como las primeras entradas de ingreso que no existían para mí poderme mantener, ¿no? Entonces me dediqué a vender páginas web mientras estudiaba y la verdad es que me fue bastante bien y bueno, eso nos ayudó también a mantenernos hasta cierto grado y no preocuparnos tanto de la escuela, ¿no? Entonces, pues sí, así fue mi primer acercamiento real en la universidad y cómo sufrí el que den conocimiento que realmente no es útil para poder ganar dinero, ¿no? Igual, les repito, esa es mi experiencia. Si tienen la oportunidad de estudiar, háganlo y porque puede que les abra alguna otra puerta que yo no vi en su momento, ¿no?
Yo creo que estudiar la universidad te abre puertas cuando sabes relacionarte y aprovechar las oportunidades que eso te da. A lo mejor no tanto el tema laboral, pero empiezas a conocer, empiezas como a desarrollar esos vínculos con otras personas que después se convierten en oportunidades laborales hasta que tienes el título quizá, pero pues sí, o sea, definitivamente yo también lo viví muy similar. Yo terminé la carrera y yo soy de un pueblo pequeño en donde solamente hay una universidad. Para yo Uf, poder titularme, tenía que salir de mi pueblo, hacer mis prácticas profesionales y regresarme a la universidad a que me entregaran mis papeles. Entonces, mm, cuando yo salí de la universidad, me quería comer el mundo, pero realmente no sabía nada. O sea, realmente era muy sí. poco lo que yo conocía y lo que podía ofrecer a la empresa que me estaba dando la oportunidad, pero realmente el sueldo que me daban por el conocimiento que yo tenía, pues no me alcanzaba ni para pagar mis papitas. Sí, exactamente. Sobre todo porque eso es, no sé por qué está muy arraigado aquí en México de te vamos a dar la oportunidad de que aprendas y por eso no te vamos a pagar. O sea, uno dice, ah, caray, o sea, ¿cómo? O sea, yo estudié 5 años o 4 años y de repente me dices que no me vas a pagar. Pues eso está muy mal y muchas malas empresas lo hacen y lo siguen haciendo. Y realmente, bueno, ahora por ejemplo, con lo de la nueva ley del trabajo, de que hay más vacaciones, deberían de hacer algo también para que sí o sí a todos los becarios les paguen, ¿no? Porque, o sea, sí nos están abriendo la puerta para poder aprender, pero hay mucha gente talentosa que a lo mejor en sus primeros 2 o 3 meses les ayudan a optimizar un proceso y se ahorran millones de pesos mexicanos, ¿no? Entonces, no sé, es algo con lo que yo no estoy de acuerdo y bueno, por eso también participo mucho en comunidades, ahí como lo viste en la Platzi Talk, de que si alguien necesita ayuda, yo trato de ayudarlos, ¿no? Si tienen las ganas de aprender, si quieren darle el paso extra, la milla extra para seguir aprendiendo, pues cuentan con todo mi apoyo, porque realmente en México no es tan sencillo como lo pintan las escuelas o el gobierno en sus reportes, ¿no? Uno que lo vive o lo vivió en su día a día, pues sabe que está difícil y que abusen de uno, pues eso está todavía más feo, ¿no? Sí, definitivamente está muy complicado, sobre todo cuando no hay oportunidades. Digo, de alguna manera, tú tuviste la oportunidad de encontrar esas tecnologías que te ayudaran como a mediar, ¿no? Entre la universidad y una oportunidad laboral. Para las personas que somos de comunidades más pequeñas, en donde tienes que salir de tu casa y tienes que arreglártelas tú solo para vivir o aguantarte y quedarte y después hasta que termines la carrera poder empezar la vida laboral. Entonces creo que sí es como un camino que se pudiera arreglar y hacer un poco más sencillo con unas nuevas reglas, así como lo que se ha hecho a la hora a lo laboral, también para apoyar a los alumnos, no solamente con becas, sino con ya oportunidades laborales reales mientras somos estudiantes. Y Sí. justamente tocaste un tema que yo te quería preguntar. ¿Cómo fue llegar a Platzi o cómo fue que te acercaste a Platzi? Digo, ya nos contaste cómo fue de llegar como estudiante, pero ahora es cómo formar parte de un equipo como este. Bueno, yo no trabajo en Platzi, pero sí apoyo mucho en comunidad. Entonces, de ese lado, pues llegué como estudiante, lo retomé un tiempo, me sirvió para, pues bueno, monetizar mi conocimiento y la verdad es que dejé de estudiar un tiempo. Luego esporádicamente, como cada 3 meses, volví a adquirir la suscripción y aprendí un tema nuevo. Y bueno, como me apasionaba mucho la tecnología, pues eso fue como una ventaja a mi favor, que un curso a lo mejor que estaba programado para una semana y lo terminaba en 2 o 3 días, ¿no? Y como me fascinaba tanto, pues yo hacía mis notas y al final del día nada más las utilizaba para repasar. Entonces, después llegué a trabajar en proyectos míos y al final del día yo tenía mis propios clientes, entonces fui freelancer un tiempo y estuvo muy cool. Y entonces pasó un tiempo y después me uní a la primera escuela de JavaScript y ahí aprendí todavía más para afianzar más el conocimiento que ya traía
y a partir de ahí, pues ya no me despegué de la comunidad. Entonces, empecé a trabajar muy de cerca con ellos porque me dieron, bueno, no sé si me dieron la oportunidad, pero había un espacio seguro donde uno puede aprender, donde uno puede participar, puede conocer a otras personas, pero todo bien buena onda, porque en mis anteriores círculos era de que si preguntabas de más, eras el preguntón, de que si tenías una duda muy básica, eras la persona más tonta del mundo. O cualquier cosa, ¿no? Y entonces eso yo lo veía súper mal, incluso por eso luego de repente crecemos con el miedo de preguntar, ¿no? O tener esta falsa idea de que preguntar es malo, ¿no? Realmente lo que es malo es el círculo que normaliza todo eso. Entonces, en Platzi no existía nada de eso, ¿no? Incluso todos se hablan con respeto. Si hay muchas dudas, de repente ahí sale un compañero y te dice, pues reunámonos 15 minutos después y externamos esas dudas, yo sé cómo resolverlas. O sea, entre todos nos ayudamos y por eso después de la escuela de JavaScript decidí no separarme de la comunidad porque encontré un lugar súper genial. Y además de que cuando llegué a la escuela de JavaScript yo traía un problema interno emocional muy fuerte y justamente platicar con la comunidad y sentirse en un lugar seguro me ayudó muchísimo. Entonces, de ahí todo mi amor a Platzi. Hay una frase que me gusta mucho de uno de mis mentores, a quien me he apoyado para crecer, y es la soledad de la mente, ¿no? Él dice que cuando nosotros estamos creciendo, aprendiendo algún tema nuevo, muchas veces nos sentimos solos porque no estamos rodeados de personas que estén vibrando en nuestra misma sintonía. Entonces yo creo que eso aplica para todos los aspectos, como estudiantes, como maestros, como amas de casa, como emprendedores. La soledad de la mente ataca y nos hace sentir inseguros cuando no estamos rodeados de personas que realmente están entendiendo los problemas que tenemos, ¿no? Sí, efectivamente, porque justamente como te lo mencionaba, a mí me apasiona mucho programar y me gustaba mucho y a mí me gustaba hablar de código y todo eso. Y en la universidad cuando hablaba con los que yo consideraba mis amigos, que realmente no eran mis amigos, decían, ya cállate, eso nos aburre, mejor vámonos a tomar y cosas así, ¿no? Entonces, cuando llegué a Platzi fue de, wow, o sea, aquí a todos les gusta hablar de tecnología, de desarrollo, se comparten los hacks, aquí nadie sabe más que nadie, todos nos empezamos a resolver dudas. Entonces, sí, llegar a un espacio que comparte tus mismos conocimientos. Cuando yo llegué por primera vez o sea, a un evento presencial de Platzi, fue la primera vez que sentí que realmente encajé en un lugar porque toda mi vida yo era el extraño de que aprendía diferente, de que mis ideas eran tontas, y en cambio llegar a Platzi y compartir tus ideas sin miedo y que de repente te den feedback o que está muy cool, pero hay que modificar varias cosas, eso sí, ayuda bastante a, como tú dices, ¿no? Las personas que vibran igual que tú, te ayudan a crecer todavía más. Y yo creo que también ahí es una tarea de accesibilidad, ¿no? El poder hacer la educación más accesible a los diferentes métodos de aprendizaje de cada uno, porque hay una fórmula que manejan en general para los 30 y tantos alumnos que están en el salón y cada uno de ellos aprende diferente. Entonces yo creo que que si hubiera accesibilidad para esa parte tan importante, también sería otro mundo completamente diferente. Sí, exactamente. Por ejemplo, tenemos tenemos a nivel México, métodos de enseñanzas que usábamos hace 100 años, 50 años, y realmente no son tan efectivos. Porque, por ejemplo, yo sufro de TDAH, o sea, me la diagnosticaron hace como 2 años y yo no sabía, ¿no? Entonces, cuando me la diagnosticaron, me empezaron a hacer sentido muchas cosas en mi vida de por qué aprendía diferente, por qué algunas cosas las absorbía más. Entonces, por ejemplo, las matemáticas son algo que se me facilitaron en su tiempo y yo entonces nada más igual con hojear libros o ejercicios, me quedaba súper claro y yo dejaba de ir todo el semestre a esa clase para dedicarlo a un trabajo que me había salido de una página web o a seguir aprendiendo. Entonces, yo nada más iba al final a los exámenes, me iba bien, pero porque no asistía, me reprobaban.
Entonces me decían, copiaste, le compraste el examen a alguien más y cosas así. Entonces sí tenemos métodos de enseñanza muy, muy viejitos que no son nada efectivos y que solamente son para una población reducida de todo México, ¿no? Sin en cambio, en Platzi tú aprendes a tu ritmo y sobre todo te das cuenta que hay personas que absorben muy rápido el conocimiento. Me ha tocado ver personas que empiezan a agarrar un lenguaje de desarrollo en 2 semanas y a mí me cuesta 3 meses. Pero lo cool de eso es que los que aprenden rápido le pueden enseñar a las personas que aprenden despacito. Y entonces ahí es donde se empiezan a crear los challenges que de repente lanza Platzi, que son en comunidad. Y entonces todos vamos aprendiendo al mismo ritmo y los que aprenden más rápido van empujando a sus compañeros que van un poquito más lento, ¿no? Siempre ayudándonos, pero sí con un método de aprendizaje que funciona y yo creo que para el 90% de las personas que participamos. Definitivamente, creo que esa es una parte crucial en el tema del aprendizaje. Yo, por ejemplo, también soy alumna de Platzi, no soy tan aplicada, realmente me ha costado un poco el hábito de dedicarle tiempo a aprender cosas nuevas, pero también yo aprendo muy rápido. De hecho, yo aprendí a diseñar básico en un curso de Platzi y a partir de ahí pude desarrollar un emprendimiento que me dio empleo durante aproximadamente 2 años. Lo tuve que dejar por cuestiones externas, pero realmente gracias a un curso de Platzi desarrollé un emprendimiento que me dio empleo durante un par de años. Entonces, creo que es una estrategia en la que tiene Platzi que funciona muy bien, como dices tú, para la mayoría de personas, y creo que las escuelas tradicionales deberían de adoptar algunas de esas estrategias para funcionar de una mejor manera. Y hablando de eso, me gustaría saber cómo fue tu experiencia dando por primera vez cursos o clases. Pues bueno, ahí las y los invito a que tomen mi curso de accesibilidad en Platzi. Es de cómo testear páginas web pues sí, con algunas herramientas que ahí les enseño, que justamente ese curso fue pensado. Bueno, la premisa fue, ¿qué me hubiese gustado aprender cuando yo empecé a aprender accesibilidad? Entonces, todos esos hacks, toda esa información, todo eso que a mí me costó un montón de trabajo aprender, está ahí en ese curso. Lo pusimos con mucho amor, así que tómenlo. Y bueno, si suben su certificado a Twitter, taguenme, @defloresdev, y se ganan una asesoría de 25 minutos conmigo y les ayudo a armar su pad de carrera. Bueno, ya después del comercial, la verdad es que en los principios yo era muy tímido, no me gusta, más bien todavía no me gusta hablar en público, me dan muchos nervios, pero ya poco a poco lo controlo un poquito más. Y es que es necesario para comunicar ideas como esta, por ejemplo, de la accesibilidad, su importancia y demás. Y entonces lo pongo en una balanza. ¿Qué vale más, mi timidez o que les comparta el tema? Entonces, como me apasiona el tema de accesibilidad, por eso me esfuerzo para compartírselos. Pues bueno, esa parte yo soy muy introvertido, la mayoría de personas dice que no, pero sí, cada vez lo controlo un poquito más y bueno, siempre es de que me dan nervios, de que días antes de las charlas o de las grabaciones de los cursos, digo, híjole, esto no lo sé, soy un impostor, me hace falta conocer un poquito más. De hecho, para grabar ese curso le di vueltas muchos, muchos meses porque me decían, David, ya van a grabar y yo era de déjame aprender esto un poquito más o déjame resolver esta otra cosita más, porque yo siempre quería estar preparado para el momento correcto. Pero bueno, ahí va el otro hack y el hack es que los momentos perfectos o correctos no existen, sino es aventarse con lo que uno tiene en ese momento y dar lo mejor de sí. Entonces así solamente se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo sabía que ya no lo podía posponer más y entonces dije, sí, hágale pues, vamos a hacer el curso. Entonces, sí, la verdad es que, bueno, eso yo lo cuento porque pues me cuesta trabajo como expresarlo. Hay veces que mis ideas no son muy claras o hay veces que ya cuando entro como en la zona del tema, en mi zona, me emociono mucho y empiezo a explicar muy rápido. Y por ejemplo, mi course director, que son las personas que te van guiando a través del curso, es de David, espera, 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 vas muy rápido, más lento. Hay que repetir esta parte, estuvo muy bien, pero te fuiste muy rápido.
Entonces, sí es empezar como a buscar el equilibrio entre ser claro y explicar un tema complejo, ¿no? Entonces ahí viene como lo interesante de grabar un curso, porque en donde trabajo doy muchas charlas, doy muchas capacitaciones, pero o sea, las personas ya traen un preview de lo que es, ¿no? Entonces es un poquito más sencillo. Pero ya cuando todas esas charlas las bajas como a un formato ya de educación, tiene que ser más estructurado, más claro, más corto y conciso, y los ejemplos tienen que ser muy, muy claros para que cualquier persona que tome el curso pueda entenderlo. Entonces, sí, esa fue mi experiencia, fue una experiencia muy buena y sobre todo afiné habilidades que me enseñan todavía a enseñar mejor del tema, porque mucho de lo de tecnología es enseñar, porque cuando uno enseña, dos aprenden. Entonces, cuando tú enseñas, aprendes y también aprende a la persona que le estás explicando. Entonces, sí, esa ha sido mi experiencia grabando y dando charlas. Definitivamente, creo que, como dices, ¿no? Cuando uno enseña, dos aprenden. De repente sí, el síndrome del impostor nos ataca bien Sí. pesadamente y muchas veces sabemos las cosas, pero nosotros mismos no nos damos la oportunidad de creernos que realmente somos capaces de enseñar, ¿no? De repente es como, ah, sí, yo lo sé hacer, Sí. pero ¿cómo es que yo se lo voy a enseñar si allá afuera hay alguien que lo sabe hacer mejor que yo? Entonces creo que el síndrome del Ajá. impostor sí es un miedo o un peligro que tenemos muchos, sobre todo cuando empezamos apenas a dar cursos o a hablar en público o ese tipo de interacciones a las que no estamos tan acostumbrados. Sí, exactamente. Yo creo que es más algo cultural que tenemos en México. No sé si en otras partes de Latinoamérica, pero sí tenemos eso de que, ¿cómo yo le voy a enseñar a una persona mayor? O, por ejemplo, yo trabajé en un tiempo con personas de Polonia y justamente dando temas de accesibilidad. Y bueno, los líderes que tenía en ese momento me decían, David, enséñanos. Y yo decía, o sea, ¿yo cómo le voy a poder enseñar a un líder si ellos saben más que yo, ¿no? Y realmente no es eso, sino que todos desconocemos diferentes temas y al final del día el conocimiento que tenemos también es valioso para otras personas. Entonces tenemos que dejar de lado el síndrome del impostor para que podamos brillar en nuestro máximo esplendor y sobre todo que nuestro conocimiento se vaya compartiendo con otras personas, sean mayores, sean menores, tengan cargos más altos, cargos más abajo que el tuyo. Entonces, pues quitarnos eso, ¿no? Y arriesgarnos y enseñarnos. Y si nos falta aprender algo, ahí lo vamos a identificar. Y ahora sí, terminando la charla o el curso que estemos dando, ponérselo a aprender. O en ese momento decir, ah, ¿sabes qué? Eso no lo sé, pero te prometo que lo voy a investigar, ¿no? También ser honestos con las personas y con nosotros es un buen hack. Oye, y hablando de paz de carrera, ¿cómo pudiéramos o por dónde pudiera empezar una persona a desarrollarse y aprender para llegar a accesibilidad web? Em, igual no quiero promocionar tanto mi curso, pero justamente en mi curso lo abordamos desde las personas que apenas están empezando y al terminar ese curso ya tienen un contexto muy, muy entendible de lo que es accesibilidad. Está como desde las bases, las reglas, los lineamientos, todo lo que se tiene que seguir para que se entienda realmente con fuerza lo que conlleva accesibilidad. Entonces, mi curso lo grabé con ese objetivo de que fuera la puerta de entrada al mundo de accesibilidad, ya sea web, ya sea mobile, a donde lo quieran aplicar. Incluso eso es algo que no se dice en el curso, pero esos lineamientos incluso sirven para crear casas, edificios accesibles, oficinas accesibles, porque las reglas son las mismas. Entonces, sí, mi curso es la puerta de entrada a este increíble mundo. Perfecto, aquí tenemos anuncios y comerciales. Sí, sí, perdón, ¿eh? No, no te preocupes, para eso es este espacio. Me encanta todo lo que estamos platicando y me gustaría que nos resumieras cuáles son esos hacks, tips y libros incluso, o toda esa información de dónde la has ido sacando para que nos escucha pueda inspiratearse y también empezar a desarrollarse en este mundo o animarse a desarrollarse en eso que realmente le hace latir su corazoncito a 100 por hora. Em, bueno, el primer hack que me gustaría darles es que
si son introvertidas, introvertidos, dejen eso a un lado y empiecen a platicar. Si van a un evento, platiquen con la persona de lado, con la persona de atrás, con la persona de enfrente, porque eso te puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, yo en la escuela de JavaScript, dejando de lado lo introvertido que era, conocí a increíbles personas, ahí conocí a mi primer mentora y o sea, te ayudan muchísimo. Entonces, el dejar de lado eso para hacer networking y conocer a otras personas ayuda un montón. Eso y siempre ser humildes, porque donde uno es humilde, siempre vas a dejar la puerta abierta para hacer lo que uno quiera, ¿no? Para seguir creciendo, para seguir aprendiendo. Entonces, ese sería como el primer hack que yo les daría. El segundo, bueno, voy a dar tres, igual para que no sean muchos. El segundo es que se lean un libro que se llama, ay, no recuerdo, por aquí lo tenía. Que te importe un carajo o algo así. ¿Qué es el A ver, lo sutil voy a arte buscar de que te aquí. importe un carajo o algo así? Exactamente, la sutil arte de que te importe un carajo. Porque realmente nosotros no podemos controlar cómo nos ven, cómo nos perciben, qué piensan de nosotros. Y bueno, ese libro habla mucho de esa parte de cómo explotar el ser tú, cómo aprovechar entre comillas, tus vulnerabilidades para que brilles, cómo hackearte para dejar eso de lado, o sea, el síndrome de impostor y aventarte, ¿no? Entonces, ese libro ayuda un montón, entonces se los recomiendo mucho y creo que en Amazon está barato, entonces ahí también lo pueden comprar. Y ya para terminar, el tercer hack que yo les recomiendo es que trabajen mucho en ustedes mismas o ustedes mismos, porque no hay persona más importante que uno mismo, ¿no? Porque cuando uno está bien consigo mismo, se nota hacia el exterior. Entonces, trabajen en su salud mental, trabajen en su salud física también, porque es muy importante. Y créanme que eso las va y los va a ayudar muchísimo al momento de que quieran hacer algo, al momento de que quieran seguir aprendiendo, porque incluso, no sé, dejamos de lado el ejercicio físico y nos ponemos a aprender toda una semana de corrido, ¿no? Pero, por ejemplo, el hacer ejercicio nos da muchas ventajas como tener el cerebro oxigenado para que sigamos aprendiendo, para que no nos lastimemos la rodilla de estar tanto tiempo sentado. Entonces, tratarlo de combinar, si no estamos muy acostumbrados o acostumbrados a hacer ejercicio, tratarlo de incluir unos 5 minutos todos los días, ¿no? Así al final de lunes a viernes ya hicimos 25 minutos de ejercicio, ¿no? Todo suma. Entonces, ese sería mi tercer hack. Me encanta, creo que son hacks bastante interesantes y creo que ese libro aplica para cualquier carrera, cualquier actividad que esté desarrollando, porque pues a todos nos debe de importar un carajo lo que piensen de nosotros y ser Sí. felices. Exactamente, sí. Igual no pienso dar como muchos spoilers de ese libro, pero sí, en definitiva, es sentirse cómodos con uno mismo, porque realmente hay veces que nos preocupamos por situaciones que no podemos controlar y o sea, es solamente gastar energía y tiempo de nosotros, ¿no? Sino, igual como una de mis coach me decía, disfrutar del caos, ¿no? Si no se puede hacer nada, pues disfruta del caos. Y hasta que termine, a ver qué podemos hacer. Uno de mis propósitos de este año es leer un poco más, entonces ese libro ya lo voy a incluir en la lista de libros por leer en este 2023. Ay, qué cool. Créeme que cuando lo empieces a leer, no vas a parar de leerlo y eso te va a ayudar mucho a tu objetivo de este año. Oye, y seguimos en ese mood de inicio de año porque la semana pasada fue de chocolate. ¿Cuáles son tus propósitos para este 2023? Em, pues bueno, uno de mis propósitos principales es trabajar en mis finanzas personales, porque, pues bueno, el plan sí me ayudó a conseguir un mejor trabajo y justamente era algo que estaba platicando con un compañero que también nos conocimos en Platzi y sufrimos mucho para poder pagar los cursos. Y es que nadie te dice qué hacer después de que ganas bien, ¿no? O sea, ya ganas bien, te va bien en la vida, pero ahora, ¿qué haces con ese dinero? Porque, o sea, no lo puedes seguir desperdiciando en todos los gadgets tecnológicos que veas, ¿no? Entonces, sí, ahorita uno de mis objetivos principales es trabajar en mis finanzas personales,
trabajar más en fotografía porque me encanta el cine, los colores, la composición y congelar esos momentos exactos que nos transportan a esa memoria y nos hacen sentir cosas, ¿no? Entonces, por eso me gusta la fotografía. Y nada más, la verdad es que no soy muy ambicioso y bueno, con esos dos objetivos estoy contento y seguir con lo que traigo en la vida, de seguir trabajando en accesibilidad, seguir dando lo mejor de mí, apoyar a otras personas, y bueno, siempre trabajando en lo que me apasiona. Así es como veo mi año. Entre paréntesis, finanzas personales también debería de ser un tema indispensable en la vida como estudiante universitario. Sí, de hecho, justamente cuando yo entendí el significado del dinero, yo dije, esto es algo que nos deberían de enseñar en todas las escuelas, pero la verdad es que no las enseñan. Incluso hasta he conocido personas que piensan que el dinero es malo, ¿no? Y es, o sea, como, ¿por qué si es una herramienta que nos ayuda en nuestro día a día, ¿no? Y sí, debería de ser algo obligatorio en todas las escuelas. Oye, ¿y cómo trabajas tu marca personal? Híjole, pues bueno, en su tiempo la trabajé mucho. Ahorita como ya estoy trabajando más en mí y dedicándole más tiempo a mis hobbies y todo esto, pues la he dejado un poquito de lado. Pero bueno, síganme como Focal Dave en Instagram y ahí subo todas mis fotos. Y la verdad es que esa es como mi marca personal alterna de fotografía, porque nada más hago lo que a mí me gusta, sin sin tratar de seguir las tendencias del público, del mercado, sino hago lo que a mí me gusta y ya. Si no le gusta a alguien, pues ni modo, y si le gusta a alguien, pues adelante, ¿no? Que siga disfrutando de mi contenido. Pero sí, justamente dejé de lado las redes sociales y todo eso porque la red social por defecto para tecnología es Twitter. Pero últimamente, en estos últimos 2 años, Twitter se ha vuelto muy tóxico, la gente se pelea mucho. Incluso he visto a personas que corren de sus trabajos por problemas que se han encontrado en Twitter. Entonces, eso no va con mi filosofía y no me siento a gusto todavía participando ahorita en Twitter por esos problemas inventados que incluso algunas personas hacen y por eso lo he dejado de lado. Sin en cambio, por ejemplo, en LinkedIn hay muchas cosas que hacemos en Globan, ¿no? Y muchos eventos en los que participo y demás, entonces los llego a publicar, llego a poner, por ejemplo, las 5 lecciones que aprendí en mis 2 años en Globan, cositas o temas de fracaso, porque yo creo que del fracaso es donde más aprendemos y la mayoría de cosas que publico es, ok, en este momento trabajé como lead, estas fueron las cosas que fracasé y de las que más aprendí. Entonces, yo agrego cosas a mis redes sociales de las que casi nadie habla, pero de las que se aprende un montón. Y por eso mi marca ha crecido solita, muy orgánicamente, porque hasta cierto grado soy honesto y bueno, lo que pueda publicar de mi trabajo lo hago. Y eso ayuda a que las personas tengan como un engagement con lo que voy publicando. Perfecto. ¿Y algo más que quieras agregar antes de cerrar? Sí, que sigan escuchando los capítulos que tienes aquí en el podcast. Hay capítulos bien interesantes, hay hacks que están muy cool que podamos aprender. Por ejemplo, el capítulo 9, si no mal recuerdo, hay una chica que nos dice que la verdad sobre el emprendimiento, ¿no? Porque todos dicen, vamos a emprender, vamos a hacer un negocio, seamos nuestros propios jefes, ¿no? Pero en ese capítulo la chica dice que emprender es difícil, tienes muchos retos, fracasas muchísimo y creo que pues dice la neta, ¿no? De las cosas. Entonces sí, en varios de tus capítulos he escuchado hacks muy buenos. Entonces y los invito a que sigan escuchando más capítulos. Muchas gracias por ese otro comercial. Y me gustaría que nos recuerdes entonces en qué redes sí te podemos encontrar para que todos los que nos están escuchando sigan al pendiente de todo lo que estás haciendo. Vale, pues en todos lados me encuentran como @dfloresdev. Twitter solamente los reviso los lunes, entonces si me escriben un martes, hasta de la próxima semana les puedo contestar. Estoy muy poco en Twitter, en LinkedIn ahí sí estoy un poquito más activo, si gustan ahí escríbanme, también está bien cool que nos conozcamos, si están en un proyecto y quieren seguir aprendiendo, también escríbanme para que y los pueda ayudar, orientar un poquito también si se puede.
Y y sí, así estoy en mis redes sociales. Creo que también tengo TikTok, pero ahí no he subido nada de contenido. A bailar y a subir contenido de accesibilidad. Sí, estaría cool. Perfecto, pues muchísimas gracias por el espacio. Realmente disfruté la charla. Sabía que iba a ser una plática bastante interesante, pero no me imaginaba todo lo que iba a aprender en este espacio tan pequeño de tiempo que tuvimos. Y pues agradecerte la oportunidad. Nuevamente, pues es una charla muy, muy interesante y pues me quedo con bastantes notas. No, pues muchísimas gracias a ti, Elena, a todo tu equipo por la oportunidad y saben que cualquier cosa que necesiten, estoy a un mensaje de distancia. Muchísimas gracias y felicidades por todos esos logros y que sea un excelente 2023. Gracias, muchísimas gracias, Elena, también para ustedes. Gracias, hasta luego. Bye. Aprendí muchísimo de accesibilidad en esta charla con David. Es un tema que sinceramente no tenía tan presente y que ahora toca ponerlo en práctica. Es admirable el enfoque y ganas de salir adelante que ha demostrado a lo largo de su trayectoria. Espero que puedas inspiratearte de todos los hacks que nos compartió. Nos escuchamos en la próxima edición de Inspirateando.